Margarita, a ver si podríamos. Ujú. Ahí está. Entonces, eh, colegas, sus preguntas para Margarita y Roberto, pónganlos en el chat. A ver, chicas, chicos, todos nosotros trabajamos inversos. Bueno, Margarita, Roberto, ya en ese aspecto, en el área de recursos humanos, de talento humano, y siempre quizás han habido temas, ¿no? Como decía Margarita, de riesgo psicosocial, ¿no? Este, cuánto el estrés te puede producir en el trabajo quizás un mal rendimiento laboral, ¿no? O quizás un trabajador se puede sentir mal psicológicamente, anímicamente en el trabajo quizás porque su jefe no lo trata bien o porque quizás su jefe siempre está presionándole con mucho trabajo, ¿no? Que a veces para las trabajadoras sociales siempre eh, hay cargas de trabajo y en el tiempo de COVID incluso, ¿no? Las trabajadoras sociales tuvieron mucho trabajo en el tema de seguimiento de casos sociales, llamaban por teléfono uno por uno. Entonces, ustedes dos que tocan estos temas de este tipo de riesgos psicosociales en el trabajo, me gustaría escuchar la opinión de qué piensan respecto este tipo de problema que tienen los trabajadores muchas veces en, 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 en el estrés laboral y su rendimiento laboral, ¿no? Esa relación y cómo puede afectar, ¿no? Su salud en el trabajo. Entonces, quisiera opiniones, no sé quién primero y luego Margarita o Roberto o viceversa. Permíteme, mira, te puedo contar una experiencia. Hace algunos años atrás estaba estudiando una maestría y tenía como compañera a una gerente de un banco, un gerente regional de uno de los bancos más importantes en nuestro país, y ella se quejaba de los millennials, de los centennials. Decía: estos tíos, estos tipos quieren irse cada 2 años, se quieren ir al año y medio, no están contentos y se quieren ir. Ya estoy estresada de estar siempre, siempre, siempre buscando reemplazos. Y habíamos un grupo y nos comenzamos a conversar porque éramos diferentes experiencias. Y lo cierto es esto, ¿no? De que muchas veces usamos estos lentes para catalogar igual que a todos, ¿no? El asunto que no es así. Lo que pasa con los centennials, millennials, ¿no? Aunque dicen que ahora se han moderado un poco, es que ellos tienen otras aspiraciones. Por eso he repetido varias veces que es importante reconocer cuál es el propósito de la persona, por dónde va él. Y al conocerlo, entonces yo voy a poder darle las tareas, las responsabilidades, donde él va a poder echar mano a todo ese talento, a todas esas posibilidades que tiene, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, y entendía a mi amiga, que arriba los jefes, los gerentes, desde el IVA o desde fuera del país, porque unos estaban fuera del país, estaban gestionando, ellos simplemente buscaban números, números y números. Ellos miraban números. Uno de los, por lo menos las experiencias que yo tengo de algunas organizaciones, es que a los números es ahora, muchas organizaciones que tienen visión de futuro están agregándole ahora también la mirada de las personas, ¿no? Qué efectos está teniendo en las personas, que sus principales clientes son sus trabajadores, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración esto, que estamos trabajando con personas. Y es que lo que a veces nos olvidamos y nos centramos mucho más en números. Eso no quiere decir que debemos dejar atrás los números, pero los números los generan personas, ¿no? No sé, Margarita. Sí, gracias. Carolina, claro, sobre el punto de los riesgos psicosociales que involucran mucho a veces el desempeño del trabajador, inclusive lo lleva al accidente. Si bien es cierto, dentro del sistema de gestión existe la metodología por los especialistas, que son psicólogos, en hacer una evaluación psicosocial dentro de la organización, y salen los resultados, salen los porcentajes y nivel de riesgo, qué, qué, eh, qué factores son los que influyen en la organización.
que podría ser una organización, se puede detectar en esta evaluación una organización vertical, ¿no? Se pueden también detectar que hay personas que están en el lugar de trabajo, pero su mente está en su hogar, su casa, o su mente está en otro lado. Entonces hay un sentimiento de insatisfacción en sí mismo. Entonces mucho tiene que ver, claro, lo que comentabas, ¿no? Hay que saber y hay que conocer qué es lo que quiere el empleado o el nuevo trabajador, para ver si realmente se tiene para ofrecerle, satisface o se ajusta a sus expectativas, ¿no? Pero también hay que tener la habilidad en la organización de poder detectar mediante, si se quiere, metodologías de entrevista, porque muchos por la necesidad laboral es que le dicen sí a todo y sí quiero laborar en este lugar, cuando en el fondo de sí lo que desea es otra cosa. Entonces, esto se convierte de pronto en muchos trabajadores en un síndrome si se quiere, de pertenencia. Estoy aquí, pero mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en otro lado, está afuera, está en otro lugar. Entonces hay un sentimiento de insatisfacción. Entonces esto lamentablemente se da por las oportunidades laborales que existen, ¿no? Pero esto sigue siendo importante siempre para ello el área de recursos humanos, ¿no? Que es un desafío. Mucho, como comentabas, hay este tema de la renovación constante del personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay que entender que un filtro muy importante es el área de recursos humanos, ¿no? Saber, quizás tener los mecanismos necesarios para hacer esa evaluación inicial, que desde ahí parte toda esta cadena, ¿no? Que finalmente tiene, no se puede decir, se plasma en la insatisfacción, y muchas veces ya llega a los problemas psicosociales, ¿no? A las molestias, y que en el caso del sistema de gestión de seguridad podrían recaer en accidentabilidad, ¿no? Ese sentimiento de insatisfacción que tienen a veces los trabajadores. Entonces, esto es un reto, ¿no? Para el área de recursos humanos, para poder sobrellevar estas situaciones, ¿no? La rotación de personal, el saber si es que el personal con el que cuento realmente. Tu micro, Margarita, lo cortaste. Margarita, tu micro. No se te escucha, Margarita. Un postulante tiene la intención de formar parte de la organización, ¿no? Es un poco saber qué hay detrás de, qué sentimiento guarda este nuevo trabajador. Ok, gracias por las respuestas. Colegas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Qué tal? Una pregunta. Bueno, lo han mencionado ambos ponentes, ¿no? Por ejemplo, que sí, efectivamente, la mayoría de las empresas ven números, ¿no? Productividad, ingresos, rentabilidad, y muy poco se da para lo que es la aplicación real como debe ser para el bienestar del colaborador. Tan es así que en el caso del HST, por ejemplo, cuando se le da la charla de 5 minutos en la planta productiva, que esa charla no es muy productiva porque son 5 minutos y que están con todo el ruido de las máquinas. Están presentes, pero quizás no entendieron el motivo del tema que se tocó, ¿no? En el caso de las capacitaciones, por ejemplo, que son recordatorios, para hacerle recordatorio al colaborador, a veces también
te recortan las horas de capacitación, ¿no? Es una información que se necesita darles con 1 hora y media, 2 horas, y bueno, te lo dan, pero te dicen, no, hazlo en media hora, hazlo en 1 hora, no hay más. Entonces, ¿cómo el colaborador va a captar? Porque se da, sí, efectivamente, la mayoría de los accidentes se da por factor humano, y cuando tú le haces la investigación a quien tuvo el accidente, sencillamente no lo tenía claro. No lo tenía claro y por eso es que se produjo el accidente. Entonces, que de repente no tienen alguna experiencia, una estrategia que realmente pueda darle el bienestar al colaborador. ¿Para qué? Para que no tengan ese tema de lo que es temas familiares, que puedan lidiar con el tema familiar y separarlo del laboral, ¿no? O sencillamente no concientizarse del trabajo que tienen, del riesgo que tienen, y quizás eso pues le produce el accidente o baja producción, ¿no? ¿Cómo sería ahí realmente si de repente ellos sí han tenido experiencias en alguna empresa que ha podido lidiar con esos resultados? Gracias. Podría yo compartir lo siguiente. Gracias. Recuerden esto, en las organizaciones todos estamos muy apurados, queremos las cosas para ayer, ¿no? Eso ocurre en todas las organizaciones, ¿no? Pero siempre pongo este ejemplo: si te quieres comer un elefante, tienes que partirlo en partes pequeñas para poderlo digerir, porque tu boca es pequeña, no entra el elefante. Entonces, lo que he observado en las empresas que hacen capacitaciones y dicen, no, hazlo en 30 minutos, hazlo en 20 minutos, hazlo en 1 hora, cuando debería ser 3, 4 horas. Lo que ocurre es que el área de recursos humanos, que inclusive ni siquiera, por eso debería borrar ese nombre, no debería llamarse recursos humanos, porque no somos recursos. Lo que debería hacer es partir como el elefante. O sea, no pretendas en esos 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, enseñarles todo. Pues céntrate en lo medular, en lo puntual, como dicen algunos, en el core business, o en lo que es más puntual, lo que sí va a ser, y el resto, poco a poco, en charlas informales, en conversaciones informales, vas agregando, haciendo folletería o algún otro material sencillo. Tampoco pues le dan puro texto, lee y que léete todo esto, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Cuando tenemos poco tiempo hay que usarlo puntualmente, darle las cosas que le van a ser valiosas, y en el tiempo le podemos ir dando más, ¿no? Ahora, recuerdan que les había yo dado un dato allí por ejemplo, le había dado algunos datos allí, ¿no? Por ejemplo, que el 36% sufre de estrés laboral, ¿no? La OIT así lo dice, ¿no? El 4% del PBI es el coste económico de los trastornos mentales. Y es que las organizaciones tienen que darse cuenta de que si la persona no está bien, va a pedirme permiso, me va a dejar colgado con el trabajo, y eso es dinero. Y lo importante aquí es prevenir. Y hay otro detalle más: el área de talento humano ahora ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero el área de talento humano no ha hecho los grandes esfuerzos de traducir también en números los resultados de todas esas actividades de capacitación, de todas esas actividades de hacer programas para el desarrollo de la persona, de poder lograr que los trabajadores se estén más centrados, hacer actividades lúdicas para que ellos se conozcan. La oficina de talento humano tiene que ver esto de cuantificarlo y mostrarle valor, porque recuerden, hacia arriba, ellos simplemente reciben un papelito con números. Entonces, es una tarea de los que trabajamos en el área de talento humano poner números. Y mira, esta capacitación, si la hacemos, podemos reducirnos. Según el año pasado hemos tenido el 10% de accidentes. Con esto, lo estimado es que podemos reducirlo en 8%. O sea, nos hemos ahorrado 2%, que significa tanto en soles, en dólares, en euros, en lo que sea, ¿no? Y demandas y de tiempo de descanso, etcétera. Tenemos que hablar también en números. Es algo que el área de talento humano no hace muchas veces, ¿no? Muchas veces está más concentrado en hacer evaluaciones de personal, ¿no? Estar en eso. Eso no es su core, ¿no? Ese no es su core. Su core es preparar al talento humano
para que produzca, darle las facilidades y apoyar a los líderes de la organización para que ellos puedan entender y puedan sacarle el mayor provecho al talento humano, ¿no? Eso es lo que podría contribuir. No sé, Margarita. Sí, gracias Roberto. Claro, es cierto, hay que, a la alta dirección o ¿no? a la gerencia hay que pues, hablarles sin números, ¿no? Mira, el presidente tal ocasión, ¿cuántos gastos ha generado? Ahora con toda la inversión en seguridad y salud, ¿cuánto se ha disminuido? ¿Cuánto se ha ahorrado? Y costo versus beneficio, ¿no? Y así, hablando en números, es algo que la alta dirección muchas veces también entiende a veces, ¿no? Esta inversión importante que se hace. Por un lado. Por otro lado, queda también explicarle que es importante desarrollar todas estas actividades porque, bueno, si bien es cierto, es punitivo, muchas situaciones laborales, ¿no? Como son fatales, es una obligación legal, ¿no? Pero hay que saber entender que se debe de implementar, que se tiene que tener por un tema de solidaridad o responsabilidad social, ¿no? Una empresa no es solamente para una empresa también tiene ganancias personales, logros y satisfacciones personales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también el tema de que quizás las capacitaciones que podrían ser intensas, estas puedan ser quizás partidas o incluso de repente hay una especie de desafío para poder hacerlas más lúdicas, ¿no? Tenerlas preparadas para que haya una mayor participación y dinámica de a los que se están entrenando a los trabajadores para que ellos tengan inclusive mejores resultados, ¿no? De entendimiento. Una capacitación de repente de hora y media puede quizás hasta reducirse a 40 minutos, siendo de una estrategia dinámica, participativa, lúdica, ¿no? Es la creatividad también, ¿no? Mucho también. A veces una capacitación de 3 horas, con todo, están sentados, una persona está delante de ellos, inclusive se torna un poco densa, un poco pesada, ¿no? poco proactiva, ¿no? Un poco dinámica, entonces a veces se obtienen más resultados haciéndolos participar a los propios trabajadores y muchas veces, claro, tienen mayores resultados y satisfacción. Entonces un poco también el desafío de poder transformar estas capacitaciones o estos entendimientos del trabajador, incluso a veces con dinámicas, bromas o chistes, se les queda más entendido en ellos, ¿no? Entonces es una oportunidad y un desafío a la vez para ir queriendo este sistema de gestión, ¿no? Tanto por la alta dirección como por los propios trabajadores y que toda esta suma tenga pues los mejores resultados posibles para todos, ¿no? Tanto para la productividad empresarial como también para la satisfacción personal el cero accidentes, ¿no? Yo creo que por ahí va mi comentario. Solo algo que quería decir, comentar, que esto veo muy poco en las organizaciones, a estos temores de la inteligencia artificial que me va a quitar el trabajo. Y lo triste es que las organizaciones no están haciendo nada para hacerle entender a sus trabajadores que se viene dentro de la organización, por supuesto, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Y esto está creando algún estrés. Está creando más estrés. Oye, ya van a venir las computadoras, me van a resolver el problema. ¿Qué va a ocurrir conmigo mismo, ¿no? Entonces, las organizaciones no tienen que ser reactivas. Lo de la inteligencia artificial ya se hablaba desde hace muchos años atrás, ¿no? La ventaja que el COVID lo han logrado acelerar tremendamente, ¿no? Y están saliendo cosas que son valiosas. Pero las empresas no están buscando cómo aprovecharlo a fin de que sus trabajadores sean mucho más productivos y se sientan tranquilos que ninguno de nosotros debemos tener miedo a la inteligencia artificial, ¿no? No va a dar mejores posibilidades. Alguien decía, por ejemplo, por ahí que el mejor trabajo que va a haber en el futuro va a ser cómo hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Ya hay cursos de prompts, cómo hacer prompts, ¿no? Cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Yo he hecho
por allí a veces hago una misma pregunta a 3, 4 inteligencias artificiales con las que me ingreso por allí y me botan respuestas parecidas y me suman. Entonces, tenemos que ver esto porque es algo que si las empresas no se involucran, las personas se van a estar muy estresadas pensando que la inteligencia artificial nos va a sacar del empleo, ¿no? Es un problema que veo el próximo año va a estar bastante difícil para algunos, ¿no? Así es, Roberto, como decías, la inteligencia artificial nos ayuda en muchas cosas, ¿no? En reducir tiempos, en ahorro, pero siempre el contacto personal, el tocar, el hablar, eso sí, yo creo que el ser humano siempre va a necesitar esa calidez, ¿no? De estar en contacto con las personas. Sí, eso es interesante lo que acaba de decir, pero ¿sabes qué? Y la gente va a pagar más por esa calidez, pero la pregunta es, ¿tú eres cálido para comunicarte? Entonces, ¿te estás preparando para ser cálido? Ese es un desafío, por ejemplo, ¿no? Muchas personas no son cálidas, ¿no? Entonces, ellos van a salir definitivamente del mercado. Bueno, ha sido un gusto escucharte, Roberto, Margarita. Muchísimas gracias por compartir este tiempo. Y bueno, ya el próximo mes están invitados todos, ¿no? A los cursos que vamos a tener con Roberto, con Margarita, y están ya en la plataforma para que puedan ir revisando. El de Margarita todavía falta un poquito, unos detalles para colgarlo, pero el de Roberto ya está, es de auto-coaching. Ok, muchísimas gracias.